Te damos gracias, Señor, Padre bueno, porque nos has dado a tu Hijo Jesús. Permite que esta reunión sea llenada de tu Santo Espíritu. Hemos entonado cuán grande es Él, porque Él es grande. Él es poderoso, Él es digno de alabanza y de adoración. Solo con tus voces adórale y dile cuán grande es el Señor. Nos unimos a ese coro divino y a ese coro celestial, Señor. Gracias. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Cuán grande es el Señor. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Puedes tomar tu lugar. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Está rico el día y vamos a orar. Espíritu de Dios, ven y ministra esta tarde, este mediodía, Señor. Que la palabra que hoy vamos a escuchar pueda dar fruto en nuestros corazones, porque somos tierra fértil y creemos tus promesas y sabemos que tu buen espíritu está aquí para instruirnos. Amén y amén. Vamos a bendecir a los niños. Padre, bendecimos esta generación de hombres de Dios, donde habrá ministros, llamas de fuego. Amén. ¿Cómo están? El tema de hoy se llama lo que no valoraste. ¿Cuántos de ustedes son bien cuidadosos con sus cosas? Que las cuidan, que les gusta cuidar. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen sus zapatos de hace 20 años? Hay personas que guardan sus artículos de hace 20 años y no las tiran, ¿verdad? Quiero hablarte brevemente. ¿Cuántos conocieron a Elías a través de la Biblia? A Eliseo. Amén. Ahí se habla y dice que Elías fue un profeta de los mayores y se le conoce por las grandes cosas que hizo, que derribó la cabeza de 300 Baales a través del poder de Dios. Amén. ¿Era bueno o no era bueno? Era buenísimo Elías. Pero dejó un sucesor. ¿Quién fue? Eliseo. Eliseo también se le conoce como uno de los profetas. Y entonces dice que Eliseo aproximadamente lo que nos relata la historia bíblica es que duró 50 años más o menos su ministerio, ¿verdad? Y él tiene fundamentos de su maestro. ¿Quién fue quién? Elías. ¿Hubo una transferencia de unción? Sí. Cuando dice que Eliseo iba al cielo por ser tan santo, Elías, el que fue al cielo, dice que como él fue tan santo, él no conoció una muerte, simplemente se fue en un carro de fuego y le dijo: cuando tú me veas que yo parta, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Pero dice, pero de preferencia pide mi unción. Y cayó el manto sobre Eliseo. Entonces Eliseo carga una unción como la que traía Elías. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen la unción del pastor Daniel?
¿No? ¿Sí o no, hermanos? Porque si no me van a espantar. Ay, me ayudan porque está bien dura. Dice que hubo una unción ahí en esa parte. Hay una transferencia de unción. Te hablo brevemente que también cuando Santiago estaba siendo apedreado, dice, ay sí, cierto, es que los confundo. Esteban, dice que cuando lo estaban apedreando, que las ropas de Esteban, ¿quién las cargó? Era Saulo en ese entonces, y las pusieron a sus pies, y hubo una transferencia de unción ahí, o de llamado en ese momento. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen unción del pastor Daniel? Bueno, yo te hago una pregunta, ¿creen que tenga unción el pastor Daniel? Sí. ¿Sí tiene o no tiene? ¿Cuál ha sido la unción que él tiene? ¿De sanidad? ¿Qué otra? ¿De convocatoria y de unidad? ¿Qué otra? Restauración. Ahora, ¿cuántos pueden ver qué tipo de unción tengo yo? ¿Qué otra? Multiplicación, ¿qué otra? De liberación. Liberación, ok. ¿Cuántos de ustedes tienen esa unción? ¿Cuántos de ustedes han multiplicado algo? Aunque sea hijos, pues. Hay que multiplicar. ¿Por qué? Porque esta unción que Elías tuvo fue transferida ¿a quién? A Eliseo. Pero ahora, lo que a veces no valoramos. Nosotros hemos aprendido a honrar la unción del apóstol Carlos. Cuando él ora por nosotros, no sentimos ni calor, ni frío, ni cosquillas, ni nada. Nada sentimos, pero sucede. Antes de hacer un proyecto, antes de nosotros de comprar algo así grande, lo consultamos con él. Cada vez que él viene, le digo, ¿puede orar? Y se me queda viendo. Y dice, ¿y qué quieres que ore por ti? Yo quiero que ore por mí, porque quiero irme de vacaciones. Sí, hija, créelo. Así su máxima oración. Pero yo la creo y la honro. ¿Por qué? Porque sé que hay una unción en él de autoridad, que abre puertas, que abre caminos. Dice, ¿y a dónde te quieres ir? Le digo, no sé. Señor, págale unas buenas vacaciones, con todo pagado. Digo, amén. Así es su máxima oración de él. No está hablando lenguas ni nada, pero yo le digo, yo lo creo que eso va a suceder, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te hablo de esto, hermano? Porque la mayoría de nosotros andamos buscando bendiciones allá afuera, satisfacciones que satisfacen nuestra carne, pero en realidad, entre estos dos discípulos, hombres de Dios, profetas, en Elías había una unción de poder y de gracia y de bendición y de autoridad. Se la transfiere a Eliseo. Cuando Eliseo empieza a hacer su ministerio, tuvo a uno. ¿Quién fue? ¿Quién fue su discípulo? Giesi. Y Giesi aparentemente servía como un viene, vete a esto, viene al otro. No, era su discípulo. Y brevemente lo vamos a leer, lo tiene que leer en su casa porque es muy grande el fragmento. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, habla toda la trayectoria de lo que se le mandó a hacer. A él la mandaban a decir, vete a ver qué sucede, vete a ver qué esto, y el Giesi venía y dice que vio a una mujer que dice, mira, lo que ella necesita es un hijo. Y dice Elías, pues vamos, que el Señor le dé un hijo. O sea, en su principio, Giesi, ¿fue bueno o no fue bueno? Sí era bueno. Era el que iba y venía, era el que le cargaba a lo mejor la maleta, era el que le traía los panes, era el que se encargaba. Pero cada vez que él tocaba a su hermano, él tocaba sus ropas, estaba viendo una ¿qué?
transferencia. El día de hoy eso se está acabando, hermanos. Ya no hay quien quiera cargarle la maleta a un pastor. Ya no hay quien quiera cargarle un saco a un pastor. ¿Por qué? Porque ya no han valorado esa parte. ¿Cuántos de ustedes valoran el poder de Dios en los siervos? Ya no lo hay. Antes nos podíamos pelear por cargarle la maleta a un pastor. Y el pastor decía, no, cualquiera puede agarrar mi maleta. ¿Se recuerdan de esa vieja escuela? Y el día de hoy, que él vaya solito, que él haga solito las cosas, que va a ir a evangelizar, que vaya solito, que va a ir a Ciudad Juárez, que vaya él solo. Nosotros vamos a ver el fútbol, nosotros vamos a lavar los trastes. ¿Sabes? Estás perdiendo una gran bendición cada vez que tú no estás con tu pastor. Cada vez que tú estás con tu pastor, así una pequeña conversación, siempre te vas a llevar algo, siempre te vas a llevar una enseñanza, siempre vas a aprender algo, así sea de un chiste. Vas a aprender algo. Y un buen discípulo pone en práctica lo que aprendió. Vemos aquí que Eliseo trabajó bajo los rudimentos que le había dejado Elías. Y prosperó el ministerio de Eliseo. Vemos más adelante, quiero que vayas a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Fíjate lo que dice ahí, lo que te comentaba, quiero que lo leas conmigo. Dice, cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué pidió ahí él? La unción. ¿Ustedes qué piden? Nada, porque de seguro han de estar más dotados que uno. Entonces, transfíreme tu unción también. ¿Qué piden, hermanos? ¿Qué es lo que piden ustedes? Debemos de pedir unción. Debemos de pedir unción. En estos días, hijo, ¿te sigue doliendo tu rodilla? Ya no, ok. Mi hijo empezó a tener un problema en su rodilla. Fue con uno y le dijo, ¿sabes qué? Tu rodilla ya no tiene solución. Estaba triste mi hijo y decía, estoy bien chavo, mamá, a mí me gusta el deporte. No voy a poder brincar, ya no voy a poder hacer esto. Y lo vi triste. Pasaron unos meses. Y le dije a su papá, le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? Que su rodilla, esto y el otro. Y dice su papá, pues lo que sé hacer, orar. Y le dije, voy a decir que vamos a orar todas las noches. Digo, ¿qué? Empezamos a orar, empezó mi hijo a hacer pequeños ejercicios que le mandaron para que no terminara de amolerse mal la rodilla. Y entonces un día mi hijo se despierta y me dice, oye, ma, hoy no me duele la rodilla. Digo, ¿y qué te hiciste? No, mi papá ha estado orando por mí por la rodilla. Dice, y ayer noche que él puso su mano en mi rodilla, me quedé bien dormido, pero ya no me ha dolido en todos estos días. Y sí me doy cuenta que ya no le ha dolido porque anda para allá y para acá, brincando, molestando a su hermana y subiendo allá abajo. Y le digo, oye, hijo, ¿ya no te ha dolido? Le hace, no, mamá, ya no me ha dolido. Uy, ¿puedes brincar? Dice, no sé, eso sí no lo he hecho. Dice, pero puedo correr, puedo hacer esto, he estado haciendo esto. Y le digo, hijo, ¿y tú valoras la unción que tiene tu papá? Y se me queda viendo nada más así como que, digo, te dieron un diagnóstico que nunca más iba a quedar bien tu pierna. Digo, ¿y tu papá qué fue? Constancia y disciplina y estar orando por ti todas estas noches. ¿Cuántos de nosotros valoramos esa unción, hermanos? Porque la unción, hay niveles de unción y no todos tienen unción. Y aquí lo que yo quiero enseñarte, ¿cuál fue el error de Giezi? Quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes 5:20. ¿Era bueno Giezi?
en su momento, inició bien, pero tuvo una pequeña debilidad. Iba muy bien. Dicen, está también grande el contexto, la historia, y aquí habla de un hombre que era Naamán. Hacen sus contactos. Hay una chica, le dice, deberías de ir con Eliseo, él es un hombre de Dios y hace cosas grandes. Y entonces va con él y él tenía lepra. Eliseo le manda a hacer algo bien sencillo: vete a dar 7 chapuzones allá al río más feo, métete y vas a ser sano. Así de onda, fue de rápido sanar de lepra. Cuando antes la gente moría de lepra, sí. Ok, vamos bien hasta ahí. Y si no conoces la historia, puedes leer todo ese capítulo 5, pero me quiero enfocar en el versículo 19. Dice, vamos a leerlo entonces desde 18. En esto perdonó Jehová a su siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar a él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal Jehová, perdonen en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, tomando de su mano las cosas que había traído. Viva Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien mi señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes todos los talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo, cuesta 2 de sus criados, para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de la mano de ellos y ¿qué hizo? Los guardó. Y en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Nos quedamos en el 25, ¿vale? Naamán, por haber sido agradecido con Eliseo, le había preparado unos regalos. Pero Eliseo no los quiso. ¿Saben por qué no los quiso? ¿Que era válido? Sí. ¿Podía? Sí. Pero Eliseo no quiso porque dijo, es un hombre que yo quiero que conozca a Dios y no crea que los favores de Dios se pueden pagar. Eliseo le dijo, vete, no me debes nada, entrégale tu ofrenda al Señor, ve y adórale, ya lo que leímos. Pero Giezi vio una oportunidad. ¿Qué vio ahí? ¿Naamán fue engañado por Giezi? Sí. Que dice, no, esta oportunidad no la dejo escapar. Voy y le dice, y lo vio y le dice, eres tú, ¿qué se te ofrece? Me mandó mi Señor. O sea, mintió, engañó. ¿Cuántas veces mentimos y engañamos al Señor? ¿Saben cómo hoy mentimos? ¿Cómo miente hoy el hombre o la mujer? No pasa nada. Es normal. Todo el mundo lo hace. ¿Sabes, hermano? Leía una ocasión un anuncio en Facebook o algo así, donde estos, no sé qué tipo de católicos sean, pero ellos se casan, creo que sí se casan y toda la onda. Y que la anciana le preguntaba al sacerdote, si yo me pregunto que tú con tus manos me das la hostia y la pones en mi boca, pero yo me pregunto una noche antes, ¿dónde estuvo tus manos? Y esa es una reflexión católica.
Yo me pregunto, ¿dónde estaban tus manos una noche antes? ¿Qué estaban haciendo esas manos? ¿Qué tocaban esas manos? Y tú pones tu hostia en mi boca. Esa es una reflexión y yo le dije, es cierto. ¿Dónde estuvo tu boca una noche antes de venir a alabar al Señor? ¿Dónde estuvo tus manos una noche antes de venirle a cantar al Señor? ¿Dónde estuvo tus ojos una noche antes? Viendo la del exorcista porque a ti no te da miedo, consagrándote a las cosas del mundo, viniendo de una fiesta, viniendo de un antro, viniendo de un algo. Yo me quedaba pensando, Señor, probablemente seamos como Giezi, manipulando las cosas a nuestro favor, porque nada es malo el día de hoy, porque todo el mundo lo hace. Pero yo le digo, todo el mundo va al infierno. ¿Cuántos van al cielo? Giezi se dejó persuadir por unas monedas de plata, por unos talentos, una propiedad, unos vestidos. En el camino Giezi iba planeando la onda cuando le dijeron, mira, Eliseo, yo te quiero regalar esto por lo que hiciste por mí. Y Eliseo le dijo, no lo hice yo, lo hizo el Señor. Ve, ofrécele tu ofrenda al Señor, ve a la iglesia y ofrécele ahí tu ofrenda de agradecimiento y tu alabanza, pero a mí no me des nada. Giezi estaba pensando cómo hacer las cosas, cómo hacerlo, hermano. Todo pecado se piensa, nada es casualidad. Todo pecado se piensa, porque no me digan que todo es así como que se dio espontáneo. Uno dice, me voy a quedar hoy en la casa solo, no va a haber nadie. Mi esposa ya tiene 2 semanas que no se duerme conmigo. Soy hombre. No tiene nada de malo que vea un poquito de pornografía. Total, nadie está. Además, todos los de mis trabajos hacen lo mismo. Hasta ellos nos pasamos imágenes. No creo que tenga. Al demás, es mejor ver pornografía que irme a acostar con una mujer que no sea mi esposa. Se crea, se planea y empezamos a practicar el pecado. Y empezamos a dejar la unción de Dios por un placebo. Giezi, por un placebo, no pudo recibir la unción que le correspondía y a él le tocaba la tercera unción. Se le hubiera heredado la de Elías y la de Eliseo. Mas sin embargo, Giezi no cumplió. Versículo 25 que dice, y él entró y se puso delante de su señor, ¿quién? Y le dijo, ¿de dónde vienes? Giezi. Hermanos, o sea, a Giezi se le olvidó que estaba hablando con del profeta de profetas. ¿Sabía o no sabía? Y le pregunta, ¿de dónde vienes, Giezi? Él nunca preguntaba de dónde venía. Le estaba dando una opción. Platicaba yo con una pastora, que es mi pastora, y ella me decía, hija, ¿qué le hacemos a los hijos cuando les preguntamos cómo están? Y te dicen bien, y tú estás bien y no están bien. Y es profeta. Si yo a ti te pregunto ahorita, hija, y te digo, ¿cómo estás? Y tú me dices, bien, te voy a creer, pero yo veo en ti otra cosa. Digo, tiene toda la razón. Qué bueno que en ese momento yo estaba bien. Y le digo, bien, hija, si yo fuera necesario ir al infierno por ti, yo iría. Pero ya hubo alguien que fue por ti y fue Jesús. ¿Qué más se puede hacer si tú no hablas? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Digo, tiene razón, pastora. ¿Qué más podemos hacer? Aquí vemos que Eliseo le estaba dando una oportunidad. ¿Estás bien?
de dónde vienes. Hoy te preguntamos, ¿estás bien? Sí. Hermano, aquí te dice necesitado. Pero si tú no hablas, ¿cómo te vamos a poder ayudar? Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos? ¿Olvidarás viñas y ovejas, bueyes y siervos y siervas? ¿Sabía o no sabía? Le digo a mi esposo, soy profeta, le digo a mucha gente yo no le digo nada, lo sueño, lo oro, lo pienso y le digo, y las cosas salen a la luz. Tú me dices que estás bien, yo le digo, yo te veo perdido. ¿Por qué? Porque esos son frutos, hermano. Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Cada vez que vienes a la iglesia. Eso es estar bien. Hermano, le digo, oye, fíjate que te soñé. ¿Cómo? Así y así. No dice él nada. Te está dando una opción el Señor ahí. Y todavía me dice, ¿y eso qué significa? O sea, de plano no entiendes o nos hacemos. Le digo a mi esposo, en la semana, el día jueves yo me desperté llorando y le decía, tuve un sueño muy extraño y nunca me había pasado algo así. Soñé que yo escuchaba una enfermera que era israelí, que yo podía entender su idioma y que ella me decía, ayúdanos. Que ella estaba en un lugar donde había muchos bebés. Dice, no tenemos más opción que amarrarlos con un cinturón. Y el cinturón era así de grueso y los amarraban. Pero yo decía, ¿cómo puedo entenderla si no hablo su idioma? Y ella me decía, ayúdanos. Me despierto llorando y yo empecé a orar por los niños de Israel, por esos bebés que están naciendo, por esos bebés que están en el hospital. Cuando voy a las escrituras de hablar de cinturón, habla cosas duras y tremendas, todo lo que tenga que hablar con el cinturón en la Biblia. Y yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer si yo a la gente le hablo, le invito, le predico, le pregunto que si está bien? Y él me dijo, son como Giesi, se les da la opción, pero ellos deciden tomarla o perderla. Y le dije, ¿y qué hago? Predica esto. Y ese día me dio esta enseñanza y la fui estructurando y le dije, ok, esto es lo que voy a compartirle a tu pueblo. ¿Eliseo sabía de dónde venía Giesi? ¿El Señor no sabe de dónde vienes? ¿Sabe dónde estuvo tu boca una noche antes? ¿Tus ojos, tus pensamientos? Y llegas a la iglesia, que yo no siento nada. No, porque estás pensando lo que hiciste una noche antes. Yo les platicaba a los discípulos. A nosotros nos mandan a consagrarnos, aunque seamos casados. Y en broma hoy le digo a mi esposo, acuérdate mi vida que hoy no se come carne. Vamos a leer la Biblia. Sí, mi vida. No, la Biblia dice que si los dos estamos de acuerdo es válido. Nos hemos consagrado, porque eso nos enseñan a nosotros como pastores, estar consagrados. Bueno, si nos echamos unos tacos de pastor al salir de la radio, eso sí, 1, 2 le digo, y nos consagramos al Señor. Y decimos, porque le digo, yo le decía, mira,
Es cierto, porque debemos estar consagrados en las cosas de arriba. Si tú quieres sentir el amor de Jesús, si tú quieres ser ministrado por el Señor. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos 18. Y te voy a enseñar que otro matrimonio tomó una actitud diferente. ¿Cuál fue la consecuencia de Giezi? Que en la lepra de Naamán le vino ¿a quién? Ahora entiendes por qué muchas veces hay cristianos decaídos. Hechos 18, ¿lo tienen? Vamos a leer qué dice ahí. Vamos a leer los dos versículos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló ahí un judío llamado ¿qué? Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fuese ellos, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas. Discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la ¿qué? A la predicación. Pablo utilizó la unción que había en Esteban. Sí. ¿Sí o no? Pablo recibe esa unción y hace más discípulos. Encuentra a Priscila y encuentra a Aquilas. Ellos eran extranjeros, eran del mismo sitio, y dice que ellos aceptaron a Pablo. Pablo no tenía un hogar porque cuando recibió a Cristo perdió todas sus propiedades, perdió todo. Díganme, ¿cuánto no le pagaban a Pablo por cada cristiano que arrastraba? Tenía dinero, tenía propiedades. Cuando vino a Cristo renunció a todo. Ya no tenía nada, solo su oficio de hacer cortinas. Dice que ellos dos tenían el mismo oficio. ¿Qué veo aquí, hermanos? Que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no debemos de tener envidia si nos dedicamos al mismo oficio. Qué bueno que nos dedicamos al mismo oficio. Ellos le dijeron: no le hablemos al Pablo, porque él vende más cortinas que nosotros. No le hagamos caso a Pablo porque es la competencia. Esa es una mentira del diablo. A mí me han dicho: ay, pastor, es que a mí me da pena porque su mamá vende lo mismo. Le digo: ¿y? Si tú vas con mi mamá, ella te va a enseñar a cocinar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y nosotros nos ayudamos. ¿Y qué? Que tú vendas lo mismo o ellos vendan lo mismo. Es la unción de Dios, es para todos nosotros. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, ¿qué te quiero enseñar? No te quiero enseñar la realidad de negocios, no. Lo que yo te quiero enseñar es que Priscila y Aquilas recibieron la unción así, miren, paz. Comprendieron quiénes eran ellos. Hicieron un dúo. Ellos, quiero que entiendas, por ejemplo, la palabra de Aquilas, ¿alguien sabe qué significa? Significa águila, Priscila, anciana. Y si nosotros lo conjugamos en una persona anciana, ¿qué encontramos? Experiencia y sabiduría. En un águila, ¿qué encontramos? Visión, ánimo. ¿Cuántos quisiéramos tener un águila en casa, no? Son fuertes, vuelan alto, hermosos, tienen una visión, tienen unas garras grandes. Ellos complementaron ese ministerio. Y ellos no decían: ay, no vamos. Priscila no le dijo: no, Aquilas, porque mira, ahorita terminando de vender, voy a ir a cuidar a los niños y voy a ir a hacer de comer. Y dijeron: vamos, recibamos a Pablo.
Ella dijo, no, pero no lo conocemos, no sabemos qué mañas tenía. Y recibamos a Pablo. Y no tenían miedo después de que Pablo se metía en muchos problemas. Lo metían a la cárcel, lo apresaban, y aún así ellos decían, sigamos a Pablo, cubramos las heridas de Pablo. ¿Qué creen que estaban cada vez que Aquilas y Priscila estaban al lado de Pablo? ¿Qué creen que estaban recibiendo? Y hoy dicen, no hay que platicar con los pastores porque siempre que vamos nada más nos regañan, nada más nos ponen a hacer cosas, nada más me ve y ya me quiere mandar a algo. Pues a ellos así era, nada más los veía y les decía, ¿saben qué? Voy a hacer un viaje. Y Priscila y Aquila se codeaban y se decían, ¿con cuánto le patrocinamos? ¿Cuánto vendimos? No, pues nada más vendimos 1,000 pesos, dáselos. ¿Y la comida? Dáselos. Dios proveerá. ¿Cuánto cree que vendía el otro día Aquilas y Priscila? Y hoy en día hemos perdido esa fe de unción, hermanos. Por eso yo te pregunto, el tema de hoy era que no valoraste. No valoras lo que hoy tienes, no valoras lo que hoy Dios nos da. Versículo 11, quiero que vayas conmigo. Y se detuvieron ahí 1 año y 6 meses enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. Pero siendo Galión precursor de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron ¿a dónde? Al tribunal, diciendo, persuade a los hombres y a honrar a Dios contra la ley. Y a comenzar Pablo a hablar a Galión, le dijo a los judíos, si fuera alguna agresión, algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de la palabra de hombres y de vuestra ley, verlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó fuera del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiendo sido detenido aún muchos días allí, después se pidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Con quién? ¿Cuántos de ustedes han acompañado al pastor a una célula? Hay que le haga como quiera. Supieron que estuvo muy grave en estos días, mas sin embargo él no dejó de ir a las células. ¿Quién le dijo, yo voy por usted, pastor? ¿Quién le dijo, yo lo acompaño? Todo mareado y todo, a veces le digo, ¿estás consciente para predicar? Dice, sí puedo. Terminaba de predicar y pareciera automático, se ponía mal y digo, necesito que predique las 24 horas para que te recuperes. Pero ¿quién de ustedes lo acompañó? Entonces, ¿dónde están los discípulos? Muchos pudiéramos criticar a Pedro, podríamos criticar a los discípulos cuando se esparcieron, pero el día de hoy nosotros hacemos lo mismo, dejando la obra. ¿Cuántos de ustedes convocaron para hacer una red de oración por el pastor? ¿Cuántos de ustedes hicieron? Mas sin embargo nosotros hacemos oración por todos los enfermos y no es un reclamo, esa es mi labor. Pero ¿no podrías hacerlo tú también por todos los hermanos de la iglesia que estamos pasando situaciones? Tenemos casos ahorita de algunos. ¿Y quién está orando por ellos? Y dice aquí que Priscila y Aquilas, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenían hecho el voto, o sea, ellos que hicieron ahí un ayuno y se raparon la cabeza. Yo me acuerdo, esto nos lo comentó nuestra profeta Ingrid, que cuando enfermó la esposa de Tony Pérez, ¿sí conocen a Tony Pérez? El de Inspiración, Belinda, ella enfermó de cáncer. Y dice que ellos son amigos y cuando ella enfermó de cáncer, dice, nosotros hicimos un voto al Señor y nos rapamos la cabeza con ella. Y yo dije, ese es amor de amigos.
de ministerio y de amigos y ser empáticos. Y cuando le dijeron, Belinda, no te preocupes, nosotros vamos a raparnos igual contigo, que ella lloró y le dijo, gracias por ser empáticos conmigo. Y yo diría, esas son locuras que solamente los hombres de Dios hacen. ¿Cuándo están dispuestos a pagar el precio por una unción? Y el precio es solamente ser compañeros de milicia. Y llegó a Éfesos y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. O sea, Priscila y Aquilas no habían visto los milagros anteriormente con gran suceso como lo vio Giezi. Giezi vio carros de fuego. Cuando le dijo a Eliseo, huyamos porque el pueblo enemigo viene detrás de nosotros. Y Eliseo se ríe diciendo, a ver, Giezi, ¿qué no ves quién está conmigo? ¿Qué no ves los carros de fuego? Y boom, y se oían los golpes allá afuera. ¿Y eso qué son? Pues son los que están peleando contra mí. ¿Lo vio Giezi o no lo vio? Aquilas vio la misma gloria que ellos y Priscila no, pero creyeron y fueron de gran importancia en el ministerio de Pablo. ¿Cuántos de ustedes han menospreciado la unción de esta casa? Y tú me dirás, no la he menospreciado. Claro, hermano, porque no te veo comprometido con las cosas del cielo. Tú estás comprometido con las cosas de la tierra. Y concluyo con esto, con lo que me decía el Señor en estos días. ¿Nos duele Israel? Sí. Y quizá muchos vienen y me lo han dicho, pastora, pero ¿no es una consecuencia de su pecado? Pastora, pero ¿no será una consecuencia de esto? Le digo, mira, a mí no me corresponde decir si eso no es. Pero mi espíritu, lo que me habló a mi espíritu en estos días, el Señor me dijo, mira hija, eso que ellos están viviendo es un simulacro de lo que va a vivir toda la tierra. Cuando venga el rapto y el Espíritu del Señor ya no está en la tierra, ¿qué creen que va a haber aquí? Van a matar a los niños, a los jóvenes, van a tomar a sus mujeres, van a decapitar a sus hombres. Dice, ¿y a quién le interesa eso? Digo, Señor, es real, eso es cierto. Pero Dios es bueno, sí, Dios es bueno, por eso dio a su Hijo Jesús. Y yo le decía, Dios ama a Israel, sí lo ama. Dice que es la niña de sus ojos, que Él con gusto la abrazaría como abraza al águila a sus polluelos debajo de sus alas, pero es un pueblo que no ha querido. Pero eso no es novedad, hay un pueblo que no quiere, ¿cierto? ¿No va a suceder lo mismo, hermanos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Entregando nuestra vida a Jesús o perdiéndonos? Yo le decía, Señor, porque, o sea, sí, me hablan, me dicen, pero es una consecuencia, sí. Pero yo le decía a mi esposo, aún nosotros sabemos, si tuviéramos un hijo en la cárcel, aún sabiendo que es culpable, ¿no haríamos lo posible por sacarlo? Porque es nuestro hijo. Y lo mismo hace el Señor. Y lo que viven ellos es un simulacro de lo que es pronto, cuando Jesús venga en su segunda venida. Eso es lo que va a suceder en la tierra. Y eso nadie lo va a poder parar. Y muchos serán como Giezi. Vendieron lo mejor, dieron lo mejor por nada. Y hoy el Señor le habla a su iglesia. Y esta palabra a mí el Señor me la dio y te la comparto. Y lo único que quiero decirte es que nunca digas, en el libro de Isaías 52 dice, nunca le llames a lo bueno malo ni a lo malo bueno, porque hay de aquellos. Yo conozco muchos colegas míos, pastores, que hacen cosas que no son agradables, pero no por eso yo las voy a hacer, pero tampoco los critico ni los juzgo.
Lo único que le digo, Señor, guárdame a mí, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos, guarda mi corazón. Y no decir, es que Dios a mí me reveló que debo de dejar a mi marido porque yo tengo el alto liderazgo. A mí jamás el Señor me ha hablado de esa manera, jamás. Cosas así, eso lo hemos visto. No sé por qué te extrañas o por qué te dejas engañar tan fácilmente y te dejas persuadir por todas esas cosas. Un día le dije a mi hijo, ¿tu padre no te da un buen testimonio? Y se quedó así. ¿Tu padre no te ha sido un buen padre? Y cada vez agachaba la cabeza. Digo, ¿tienes algo que decir en contra de tu papá? Y bueno, entonces obedece las cosas que tu padre te manda hacer. Sí, mamá. Porque si nosotros tenemos un buen padre que es el cielo, que es Jesús, que es el que debemos de ver, ¿por qué haces las cosas que haces? ¿Cierto? A ver, díganme, ¿cuándo les ha fallado Jesús? Ve conmigo a Isaías 5:20. Que te quede bien grabada esa cita en tu mente y en tu corazón. Isaías 5:20. Quiero que la subrayes, quede en tu mente y quede en tu corazón cada vez que veas que alguien hace algo malo. No lo juzgues, no lo critiques. Dice, ay de los que a lo malo dicen y a lo bueno que hacen de la luz y de las tinieblas, que ponen lo amargo y lo dulce. Hermano, ¿qué nos está diciendo ahí el Señor Jesús? El Padre dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son, ¿qué? Los que se justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja, y así será su raíz como podredumbre. Hermano, ¿tú crees que te van a salvar ahí los ejemplos de los demás? Cuando tuvimos uno que fue el de Jesús. Ahora yo les pregunto, yo le digo a mi esposo, dime, digo, ¿crees que doy mal ejemplo? Sí, soy un poco estricta, sí me enojo, pero jamás trasciendo más allá de las cosas. ¿Qué te quiero enseñar, hermano? Que no tomas en poco el evangelio. Cuida tu corazón, guárdate, conságrate en las cosas del cielo. No digas, no va a pasar. A muchos dijeron eso y el día de hoy no están aquí. Muchos dijeron, lo bailado nadie me lo quita. Hoy están bailando en el infierno, en el azufre. La inmoralidad la practican con demonios en la eternidad del infierno. Así de práctico. ¿Eso es lo que quieres disfrutar? Sigan haciéndolo. Pero no digan, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo. La palabra es muy clara, hermanos, es muy clara. No podemos ser engañados. No puedes retirar la unción nada más porque sí. Búscala, aférrate a Jesús, busca a Jesús. ¿Y saben qué sería lo más triste? Dejar de sentir su presencia. Si aquí es triste no sentir la presencia de Dios, estar separados de Él por la eternidad, ¿no sería lo más triste? Entonces, que esta palabra quede en tu mente y en tu corazón. Ponte de pie y vamos a alabar el nombre del Señor con gozo y con alegría. Familias danzando y cantando. Ahora veo ropas brillantes cubriendo cenizas en vez de